¿Qué onda, Friolento? ¿Cómo estás? Bienvenido o bienvenido de vuelta a mi canal. Yo soy Luis y ayer fue viernes, lo que significa que hoy es sábado de crimen, persecución y castigo. Así es, hoy te contaré acerca de otro caso resuelto, pues aquí nos gustan esas historias en las que los culpables terminan en el bote o 2 metros bajo tierra o de cualquier otra forma reciben su merecido a sangre fría. Si eres nuevo por aquí, hola. Yo soy Luis y los sábados me siento frente a mi cámara y platico sobre algún caso criminal real que me ha estado dando vueltas en la azotea. Si tú como yo disfrutas de los casos de crímenes reales, contados más como historia que como reportaje, viniste al lugar correcto porque eso es todo lo que hacemos y subimos videos una vez por semana. Ahora, déjame platicarte sobre el caso de hoy. Sin duda es una historia con la que muchos de los friolentos que la escuchan o la ven se podrán identificar, o porque te podría haber pasado a ti, o porque le podría haber pasado a alguien cercano a ti. Pues en este mundo de interacción digital, ¿cuántos no han recurrido a las aplicaciones de citas para conocer a su actual o futura flama? La historia de hoy nos llevará hasta Nueva Zelanda. ¿Y qué te puedo platicar de este increíble lugar? Nueva Zelanda es un país insular en el sureste del Pacífico, conocido por su impresionante belleza natural que incluye montañas majestuosas, playas vírgenes y exuberantes bosques verdes. Además tiene una rica herencia cultural maorí y su reputación como un destino turístico de clase mundial lo hace uno de los lugares que definitivamente están en mi lista para visitar antes de despacharme de este mundo. Nueva Zelanda ha hecho significativos avances en tecnología de vigilancia urbana. Las ciudades neozelandesas han implementado redes avanzadas de cámaras de seguridad que no solo ayudan a mantener la seguridad pública, sino que también se utilizan para mejorar la gestión urbana y la planificación de infraestructuras. Estas innovaciones tecnológicas han permitido a las autoridades locales monitorear y responder de manera más eficiente y rápida a incidentes y emergencias. Y aunque desafortunadamente esos sistemas no ayudaron a prevenir el crimen que nos interesa el día de hoy, sí que fueron una pieza clave para atrapar al culpable y confrontarlo así como nos gusta, a sangre fría. ¿Interesado? Bueno, pues tráete una chela, un refresco, unas palomitas, acomódate en tu sillón favorito y vamos para allá. El 5 de diciembre de 2018 comenzó como cualquier otro día. Las calles de la ciudad de Auckland estaban llenas de vida. Los cafés rebosaban de risas y los turistas exploraban la belleza del país a comienzos de la época de Navidad. Ese era el sentimiento en todos los edificios y en todos los lugares de la zona, excepto en uno, el departamento de policía del centro de la ciudad. Fue ahí cuando muy temprano por la mañana recibieron una llamada que desataría una investigación inmediata para localizar a una turista inglesa. David y Gillian Millan, un matrimonio de origen británico, eran los emisores al otro lado de la línea telefónica. Llamaban para reportar la desaparición misteriosa de su hija más joven, Grace, pues tras comunicarse con ella en vísperas de su cumpleaños 4 días atrás, no habían podido establecer comunicación con ella desde entonces. Los señores Millan, consternados, explicaron que no habían podido comunicarse con ella desde la noche del 1 de diciembre y que al llamar al hotel donde se había estado hospedando por la zona, les respondieron que la chava se había salido esa misma noche, pero que no tenían registro de que hubiese regresado a su habitación. Al principio, como se trataba de una turista extranjera, el personal del hotel decidió pasarlo por alto, pero no así sus papás, por lo cual reportaban la desaparición a la policía. Fue entonces cuando los señores Millan le compartieron al detective Scott Bird que la mejor amiga de Grace les platicó que ella había contactado con un chavo por Tinder y con el que se había citado la noche anterior. Solo 2 personas sabían la verdad sobre lo que había ocurrido en esa cita. Una de ellas era Grace, que estaba desaparecida, y la otra era la misteriosa pareja con la que había salido. Y de seguro ya te estás preguntando, ¿y quién es Grace Millan? ¿Qué andaba haciendo por esas tierras? ¿Qué planes tenía mientras visitaba por ahí? Y yo, que para eso estoy aquí, te platico. Grace Millan nació el 2 de diciembre de 1996 en la ciudad de Wickford, en Inglaterra. Así que al inicio de esta historia estaba por cumplir 22 años.
Para estas fechas acababa de graduarse como publicista y mercadóloga en la Universidad de Lincoln. Le apasionaba el arte y la fotografía. Desde muy joven tenía un sueño: recorrer todos los rincones del mundo. Y aunque a sus papás no les había parecido una gran idea al principio, al final habían estado de acuerdo con que se tomara un año sabático para luego finalmente decidir qué hacer con su vida, con la condición de que durante sus viajes se reportara con ellos o con sus hermanos mayores todos los días. Esto por medio de FaceTime, para que todos en la familia supieran que su estadía en los diferentes países que iba a estar recorriendo marchaba en orden. En la búsqueda de aventuras, Grace recorrió América del Sur durante casi 2 meses y cuando estuvo satisfecha se trazó un nuevo destino: Nueva Zelanda. Ahí arribó a finales de noviembre de ese año, un país que había capturado su imaginación desde la infancia. Su llegada a Auckland fue celebrada por ella misma con entusiasmo y con nerviosismo, una mezcla de emociones por lo desconocido y por la promesa de experiencias inolvidables. Durante los primeros días de su estancia en la ciudad, Grace compartió imágenes en redes sociales de paisajes impresionantes, comidas exóticas, se veía con un rostro radiante y reflejaba la alegría de estar viva y, pues, ¿cómo no iba a estar feliz? Estaba recorriendo el mundo tal y como lo había soñado desde niña. No tenía problemas financieros, pues sus papás lo apoyaban y su única preocupación era saber qué haría al finalizar su año sabático como mochilera. Pues bien, hablaba con sus papás o sus hermanos a diario y todo parecía ir de maravilla. Sin embargo, a medida que sus días en Nueva Zelanda avanzaban, el destino le tenía reservado un giro oscuro, justo en víspera de su cumpleaños 22. Pero, ¿quién fue la última persona en saber de ella? Bueno, pues fue su mejor amiga, Amina Ashraf. Y es que, como bien sabemos, friolentos, las mujeres entre amigas se cuentan todo. Amina no se preocupó demasiado cuando Grace le contó que había hecho match en Tinder con un chavo neozelandés y que ya habían quedado de acuerdo para una cita, ya que en las pasadas semanas, cuando Grace recorrió Perú y Chile, estuvo teniendo encuentros para conocer personas de distintas culturas y probar un poco de la gastronomía internacional, y hasta ahorita no había tenido ningún contratiempo. Vamos, su amiga sabía que Grace era una chica aventurera y sin malicia, así que solo esperó pacientemente a la mañana siguiente para felicitarla por su cumpleaños y echarse el chisme y recibir las primicias de cómo le había ido en la cita. Pero para su preocupación, no volvió a recibir ningún mensaje de ella. Para todos era como si a Grace se la hubiera tragado la tierra. La presión de la embajada británica y de los padres de Grace, que viajaron de inmediato a la ciudad de Auckland, llevaron al detective Bird y a su equipo a empezar una búsqueda frenética por toda la ciudad. Así es que decidieron revisar las cámaras en el área en la que Grace había estado visitando ese día. ¿Te acuerdas que te platicaba que Nueva Zelanda cuenta con uno de los mejores sistemas de circuito cerrado a nivel mundial? Pues por lo mismo es muy común que en todos lados y en todos los establecimientos haya cámaras conectadas entre sí. Esto, como ya te podrás imaginar, tiene sus pros y sus contras. Pues por un lado se documenta con detalle todo lo que pasa en la ciudad, pero por otro, revisar esa cantidad de información en búsqueda de un evento en particular es como buscar una aguja en un pajar. Además, recolectar todas estas grabaciones lleva tiempo. Encima de que algunos locales comerciales tienen la práctica de borrar las grabaciones de su circuito cerrado luego de determinado tiempo, pues sus medios de almacenamiento no tienen alta capacidad. Así que la policía se dirigió a la central de control de cada establecimiento para recolectar los videos y así armar un recorrido de los últimos pasos de Grace circulando por las calles ese 1 de diciembre. En las primeras horas posteriores a que reportaran su desaparición, la policía no consiguió muchas imágenes, excepto por unas cuantas tomas de Grace saliendo de su habitación del hotel. Lucía un vestido negro y un pequeño bolso de mano blanco que combinaba muy bien con sus tenis. Por el tamaño de su bolso, la policía sospechaba que no pensaba ir demasiado lejos o estar fuera demasiado tiempo. Otras escenas que se consiguieron fueron de antes de que saliera del hotel, en un lugar que ella escogió para tomarse unas fotos junto a un árbol de Navidad, las cuales envió a sus papás para reportarse con ellos como era su costumbre. En esas imágenes lucía tranquila, despreocupada y feliz, de forma que no era alarmante. Después se dirigió hacia un casino con restaurante en un complejo llamado Sky City,
donde fue recibida con un abrazo cariñoso y un beso en la mejilla por un hombre de aspecto arreglado, cabello corto y una elegante chamarra gris. Todo parecía inocente y estaban en un lugar público, por lo que ninguna alarma sonaba en el radar de los investigadores hasta ahora. A la policía le estaba llevando algo más de tiempo de lo que habían previsto recolectar todas las imágenes de las cámaras de la zona. Hasta el momento, el rastro de Grace era confuso. Necesitaban un nuevo plan. ¿Y qué hacen hoy en día las personas, en particular los investigadores, cuando necesitan saber algo de alguien joven? Por supuesto, recurrir a las benditas redes sociales. Ahora te explico. Resulta y resalta que al examinar las últimas publicaciones de Grace en Facebook y sus interacciones en Messenger, los investigadores pudieron encontrar un comentario de alguien que le decía hermosa, muy radiante. Escudriñando un poquito más, los detectives se dieron cuenta que el comentario provenía de un chavo neozelandés que se llamaba Jesse Jane Kempson. Ojo, la foto del perfil de este chavo coincidía con el físico de la persona con la que se había visto a Grace por última vez. Así que decidieron primero investigar sus antecedentes y luego hacerle una llamada. Los oficiales contactaron a este hombre y le pidieron reunirse con el detective Bird para una breve entrevista, a lo que este, de forma no muy cooperativa, aceptó. Cuando la policía le preguntó qué hizo el 1 de diciembre y si conocía a Grace Millán, este cuate dijo que sí, que la había visto por única vez en su vida ese día, que se había reunido con ella a eso de las 5 de la tarde, que tomaron un par de copas en un casino, luego se fueron a comer unas hamburguesas y que por último fueron a otros bares para continuar con unos coctelitos y unos shots de tequila. Que habían tenido una buena plática, pero como que no habían hecho mucha química, por lo que a eso de las 9:30 de la noche decidieron terminar la cita. Cuando la policía le preguntó hacia dónde se había ido después, Jesse les respondió que se había dirigido a otro bar, que estaba unas calles más adelante donde había estado con Grace. Se había tomado varias copas hasta emborracharse y luego había caído prácticamente inconsciente en su departamento, en donde despertó a la mañana siguiente, como a eso de las 10 de la mañana. Luego, durante el día, había intentado contactar a Grace para ver si podían programar una nueva cita. Pero Grace no le respondió ninguno de sus mensajes, así que pensó que pues tal vez le estaba dando el cortón. Lo más seguro es que ya no tuviera interés y que no quisiera ninguna cosa con él y no esperaba verlo de nuevo, por lo que él no siguió insistiendo. Para ese momento algunas de las grabaciones ya estaban más completas, así que la policía también tenía los movimientos de Jesse ese día bien registrados. Es justo ahí, cuando dice que se separó de Grace, que el oficial Bird deslizó una foto sobre la mesa que haría temblar su discurso. Jesse solo miró la foto en silencio. En ella se le ve entrando a su edificio llevando una maleta. La foto tiene una estampa de tiempo que señala que son las 8 de la mañana. Sospechoso, ¿no? Y ya te oigo aullar, viejo lobo de mar. Seguro te estás preguntando, ¿qué hacía este amigo con una maleta? ¿No que se había levantado a las 10? ¿A qué hora salió del edificio? ¿Y para qué salió? Y yo te digo que esas son las mismas preguntas que se hacían los detectives cuando vieron las imágenes. Pero pronto tendrían sus respuestas. Jesse seguía atónito viendo la foto que le pasó el detective. Ese es el único momento en el que él parece preso del pánico. Al fin se compuso y en respuesta primero insistió en la hora en la que dijo despertarse y luego pareció obsesionarse con la maleta, a pesar de que la gente todavía no le había hecho ninguna pregunta o comentario al respecto. Si están asumiendo que utilicé esa maleta para algo, se equivocan, dijo. Todavía tengo esa maleta en mi habitación y ustedes pueden quedársela si eso es lo que están asumiendo, fueron sus palabras. Para ese momento no había más que sospechas para considerar que Jesse estaba implicado en la desaparición de Grace. Así que sin más evidencia a la mano, la policía tuvo que dejarlo ir, puesto que en este país, a diferencia de en Reino Unido, de donde era Grace, o en otros países, no se puede retener a una persona para investigarlo si no hay pruebas concretas. Y de seguro ya te estás preguntando, ¿pero quién es Jesse Shane Kempson? ¿De dónde salió? ¿A qué se dedicaba? Y bueno, pues yo te cuento. Shane nació en Nueva Zelanda, en la ciudad de Lower Hutt, pero se crió en la ciudad vecina de Wellington. Ambas están a unos 650 kilómetros de Auckland. Esto es más o menos a unas 8 horas en coche.
Sus papás se divorciaron cuando él tenía 9 años, por lo que se crió prácticamente bajo el cuidado de su papá. Sus familiares y conocidos no lo consideraban una persona agradable, más bien todo lo contrario. Lo catalogaban como un mentiroso patológico que disfrutaba de ejercer poder sobre otras personas. Y sus mentiras no eran cosas leves o inofensivas. Le contaba a la gente que se estaba muriendo de cáncer o que estaba bien conectado con las pandillas locales. El administrador del edificio en donde estaba su departamento, que es un edificio de lujo con servicios tipo hotel llamado City Life, inicialmente creía que Jesse era un alto ejecutivo de una compañía llamada Woolworth y que ganaba muy buen dinero, por lo menos lo suficiente como para poder pagar la renta de un lugar de ese nivel. Pero pronto empezó a sospechar que esas eran puras mentiras, pues Jesse siempre estaba por ahí merodeando en los pasillos y tenía varios meses de atraso en la renta. Se inventaba de todo, desde ser un ejecutivo exitoso hasta un jugador profesional de softball, cuando en realidad su último trabajo había sido haciendo ventas telefónicas, pero para el tiempo de nuestra historia se encontraba desempleado, pues lo habían corrido el mismo día que conoció a Grace por decirle mentiras a los clientes. Como estoy seguro que te parece a ti, a la policía también se le hacía extraña la actitud de este amigo. Y aunque había pequeñas cosas que no encajaban del todo, eso no era motivo suficiente para arrestarlo o acusarlo de algún crimen. Así que simplemente siguieron investigando y recopilando las grabaciones de las cámaras de seguridad de los diferentes complejos de departamentos y locales de la zona, intentando completar la secuencia de movimientos de Grace durante esa noche y durante la mañana siguiente. Desde el inicio de la investigación fueron descubriendo más y más detalles grabados gracias a las cámaras de seguridad, hasta que pocas horas después de la primera entrevista dieron con una grabación que desarmaría por completo la coartada de Jesse. Ahora sí, con los hechos recientes en nuestras manos, volvamos al día de la desaparición de Grace. En un momento dado, antes de que partieran del bar, ella y Jesse, Grace se levantó de la mesa y lo más seguro es que haya sido para ir al baño. En ese momento, Jesse aprovechó para tomar la bolsa de Grace de la mesa y buscar en su interior. No se sabe con certeza si buscaba su teléfono, su pasaporte, algo de dinerillo para embolsarse o qué es lo que estaba buscando. Pero definitivamente no era un comportamiento de caballeros. Pero tampoco era nada criminal. Por lo pronto, todo transcurría similar a lo que Jesse contó en su primera entrevista. ¿Te acuerdas del mensaje que le envió Grace a su amiga esa noche? Pues fue en ese momento, cuando se levantó de la mesa, que aprovechó la oportunidad para enviarle el mensaje a su amiga de la Universidad del Reino Unido, Amina. Después de que le dijera que la quería y que la extrañaba, Grace le dijo en su mensaje: «Es realmente bueno. Él vendrá a Londres el año que viene. Me llevo muy bien con él. Te contaré qué pasa mañana». A partir de aquí es cuando cambian las cosas. Luego de bailar un rato, ambos salieron del bar, juntos, a eso de las 9:30 de la noche. A ella se le habían subido un poco los tragos a la cabeza y iba como colgada de su brazo. Se encaminaron al edificio de departamentos donde vivía Jesse. No parecía que la llevara a la fuerza. Ambos subieron al ascensor, donde compartieron algunos besos apasionados. El viaje en el elevador hasta el piso del departamento de Jesse duró solo unos segundos, y cuando las puertas del ascensor se abrieron, él fue el primero en salir, según muestra la cámara del elevador. Por un breve instante, Grace estuvo sola ahí. Esas fueron las últimas imágenes que se obtuvieron de ella. Las cámaras no captaron más imágenes de ninguno de los dos hasta el día siguiente, en las que se le ve a Jesse saliendo solo de su departamento. Sí, solo, sin rastro de Grace. Luego de traer la maleta, compró algunos productos de limpieza como cloro y blanqueador. Y por último, tomó un taxi que lo llevó hacia una agencia de renta de autos en donde alquiló un auto compacto. Una vez en el auto que rentó, se dirigió a otro bar donde esperó a una mujer rubia con la que tuvo una cita. La mujer con la que tuvo esta cita fue identificada y contactada por la policía de inmediato. Y al preguntarle sobre Jesse, ella contó que efectivamente tuvo una salida con él y que éste habló de una extraña historia que involucraba a un hombre que él conocía y que había matado a una mujer después de tener sexo duro con estrangulamiento. Le dijo: «Es una locura cómo hay tipos que pueden hacer un movimiento en falso e ir a la cárcel por el resto de sus vidas». Cuando le preguntaron cómo se había comportado Jesse durante la cita, la mujer le dijo a la policía: «Él era muy intenso, pero estaba bastante tranquilo. Parecía tener empatía, pero estaba muy distante».
Después de la cita fallida, Jesse se dirigió a Countdown, una zona donde venden insumos de ferretería, y se le vio alquilando una máquina de limpieza de alfombras y comprando una pala. Más tarde esa noche, las cámaras lo mostraron cargando 2 maletas y una bolsa de deporte en un carrito de equipaje del hotel y trasladando las bolsas al auto rentado. Y ya te oigo aullar otra vez, lobo de mar. ¿Para qué necesitaba Jesse productos de limpieza? ¿Una lavadora de alfombras? ¿Cloro? ¿Blanqueador? ¿Bolsas? ¿Una maleta? Pues, ¿qué te puedo decir? La respuesta que te estás imaginando es la correcta. De volada salieron a relucir varios aspectos que dispararon todos los focos de alerta de los detectives. Esa era, ahora sí, evidencia suficiente para ellos. Y en los 2 días siguientes, la policía acudió con una orden de cateo al departamento de Jesse, en el que los científicos forenses y detectives analizaron cada rincón en búsqueda de pistas. Utilizando una prueba química conocida como luminol, que sirve para identificar rastros de sangre a pesar de haber sido limpiados con luz ultravioleta, los científicos encontraron evidencia de sangre al lado de la cama. Definitivamente aquí había más de lo que parecía, por lo que decidieron detener a Jesse y volver a interrogarlo, esta vez acompañado por su abogado. Pa' pronto, y como estaba hundido hasta el cuello, Jesse cambió su discurso una vez que le mostraron las cintas donde se veía como el principal sospechoso. Y esta vez dijo que su cita con Grace no terminó en ese bar. No me digas. Que ambos regresaron a su edificio y entraron al departamento. No le quedaba de otra, había videos que lo demostraban. Dijo que Grace comenzó a hablar sobre la película de fantasía 50 sombras de Grey y que quería practicar ciertos actos sexuales duros que ella y su expareja habían realizado. También dijo que Grace le pidió que apagara todas las luces y que ambos terminaran en el suelo. Al principio me detuve y dije, ¿es esto algo que realmente quieres hacer?, comentó Jesse. Grace le respondió que estaban en el momento. Simplemente sigamos adelante, me dijo. Comentó que Grace le mostró qué hacer, incluso cómo ponerle la mano en el cuello pidiéndole que la estrangulara. En un momento dijo que se detuvieron y se tomaron fotografías íntimas el uno al otro en sus teléfonos. Ponle un pin a este detalle, pues será importante más adelante, ya verás. Luego, Jesse les contó que se metió a bañar y se quedó dormido bajo el agua de la regadera. Se despertó un rato después y se fue a la cama. Él creía que Grace ya se había ido, pero a la mañana siguiente notó que el cuerpo de Grace estaba tendido en el suelo y que le salía sangre de la nariz. Que intentó despertarla, que marcó al 911, pero no pudo hacer la llamada. Decidió no intentar otra vez porque creía que la situación se veía mal, que era inocente, que todo era un accidente, que él no había querido hacerlo. Y ya te estoy oyendo aullar otra vez, viejo lobo de mar. Se le salieron de control las maromas tártaras que intentaron sin columpio y eso lesionó a Grace. ¿Se estaban creyendo los detectives las patrañas que les contaba? No te apures, ya falta poco para que se respondan tus preguntas. Volviendo al interrogatorio. Después de contarles su nueva versión de la historia, Jesse les contó a los oficiales que había contemplado quitarse la vida también. ¿Recuerdas que te dije que Jesse había comprado una maleta? Pues resulta que planeando ya usarlo como coartada, la maleta que compró era idéntica a otra que ya tenía. En una logró meter el cuerpo de Grace y la otra la dejó como señuelo en su habitación. Luego condujo hacia el oeste, deteniéndose en un camino a comprar la pala. En la entrevista dijo que se paró en el estacionamiento de la carretera junto a Scenic Drive y cavó un hoyo en el bosque, donde enterró a Grace en la falda de las montañas Whitaker Range. Para esos momentos de la investigación había 60 agentes de policía trabajando en el caso para dar con el paradero del cuerpo de Grace. Una vez completados los análisis de la ubicación del teléfono de Jesse, que mostraban que él efectivamente había pasado tiempo cerca de las montañas Whitaker Ranges, se dirigieron hasta el bosque, y fue ahí, el 9 de diciembre del 2018, tras varios días de búsqueda, que el cuerpo de Grace Millán fue encontrado en un área boscosa a los pies de la montaña. El hallazgo fue devastador. La noticia se esparció rápidamente por todo el país, sumiendo a su familia en un profundo duelo y a la nación en un estado de preocupación. El caso de Grace ya no era solo un caso más. Se había convertido en un símbolo de lo trágico y del peligro que acechaba aún en los lugares más seguros y vigilados.
A medida que las evidencias se acumularon contra Jesse Shane, la conexión que él había demostrado tener con Grace se desmoronó. La policía presentó un caso en su contra: el homicidio, la manipulación y el ocultamiento del crimen. De inmediato, Jesse quiso declararse como inocente, argumentando que solo había sido un juego de sadomasoquismo que se había salido de control, que él participó solo porque Grace se lo había pedido. Pero este pedazo de estiércol no iba a salirse con la suya, ya que su propio teléfono sería una pieza clave para el caso que presentó la fiscalía, ya que proporcionó a los investigadores una idea exacta de lo que el asesino estaba haciendo y pensando momentos después de la muerte de Grace. Solo Jesse sabe con certeza lo que ocurrió en ese cuarto, pero lo que sí se sabe es que en algún momento de esa noche él estranguló a Grace hasta la muerte. La autopsia reveló que Grace luchó desesperadamente por su vida, pues tenía moretones en brazos, en pecho y ADN de Jesse bajo las uñas. Otra cosa que no cuadraba con la historia de Jesse es que, a pesar de ver la herida, él no pidió ayuda ni llamó a emergencias. En vez de eso, pasó las siguientes horas buscando en internet. El historial de su teléfono mostró búsquedas como cómo deshacerse de un cadáver, juegos más calientes, montañas Waitaka Range, aves carroñeras en Nueva Zelanda. Incluso se dio tiempo de ver pornografía. Hazme el refabrón, cabor. Y para colmo, también se encontraron en su teléfono fotos del cuerpo desnudo de Grace. No las que dijo se habían tomado como parte de sus juegos eróticos. Estas fotos eran post-mortem. En los días siguientes también buscó si Grace había sido denunciada como desaparecida, ingresando el término noticias de última hora en su navegador web. Para este punto, los investigadores estaban prácticamente seguros de que en sus manos tenían un caso de homicidio premeditado, no de un accidente, como la defensa quería hacerlo ver. Al practicarse la autopsia, como comentábamos antes, el médico forense pudo darse cuenta de un hematoma debajo de la mandíbula que se extendía hasta el cuello, y signos en sus uñas de que ella había intentado defenderse. Con todas estas evidencias ya en la mano, el 8 de diciembre de 2018, Jesse fue formalmente arrestado por el asesinato en primer grado de Grace y no se le permitió salir bajo fianza mientras esperaba ser enjuiciado. El juicio inició casi un año después de su arresto, el 4 de noviembre del 2019, y duró 3 semanas. El 22 de noviembre, después de solo 5 horas de deliberación, el jurado encontró a Jesse, como ya te imaginas, culpable por el cargo de homicidio en primer grado. El 21 de febrero del 2020, el juez al fin dictó sentencia. Jesse Kempson fue condenado a cadena perpetua con un mínimo de 17 años sin libertad condicional. Y para rematar, resultó que al hacerse pública su implicación en el asesinato de Grace, otras 2 mujeres decidieron presentar 9 cargos adicionales en su contra por agresiones sexuales, violación, amenazas y asalto, por los que Jesse fue enjuiciado y encontrado culpable nuevamente en octubre y noviembre del 2020, añadiendo años adicionales a su condena. Desafortunadamente, durante mi investigación no pude localizar las sentencias específicas de estos juicios, pero por lo pronto sabemos que este engendro sigue tras las rejas, recibiendo el castigo que le fue impuesto como debe de ser, a sangre fría. Mi pensamiento y mis mejores deseos van para los papás de Grace, sus hermanos, sus amigos, que como siempre en estos casos, a pesar de que haya justicia por el lado legal, nunca será suficiente para reponer a un ser querido. En fin, espero que este video haya cumplido con la intención de entretenerte, que el caso te haya parecido interesante y que te dé la oportunidad de reflexionar. Si fue así, dale un clic al botón de me gusta, y si quieres ver y escuchar otros casos presentados de esta forma, te invito a que te suscribas al canal y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Si hay algún caso en especial que te gustaría ver por aquí, déjame un comentario y le doy una checada para incluirlo en un video futuro. Sin más, aquí le corto. Nos vemos la próxima. Soy Luis y te veo por acá en el próximo sábado de Crimen, Persecución y Castigo. De aquí entonces, toma buenas decisiones.